Saludos, mi nombre es Marina García Ferreira, soy de la Universidad Federal de São Paulo del curso de Historia en Brasil y esta comunicación tiene como título Manuscritos impresos, el Kitab al-Ibar de Ibn Khaldun y los proyectos orientalistas de traducción 1806-1868. El objetivo de este trabajo es evidenciar el peso y la recepción que tuvo la obra de Ibn Khaldun, que no se limitó al século XIV, sino que fue objeto de búsquedas y de procesos de traducción en la contemporaneidad, en especial en Francia del século XIX. Lo que quiero discutir aquí en principio es la reflexión del texto a partir de capas de tiempo que lo componen, entendiendo que el acto intelectual y erudito, especialmente la traducción en sí, es una acción contextualizada en un panorama político. Ibn Khaldun nació en 1332 y falleció en 1406 con unos 75 años de edad. Ibn Khaldun es una figura muy conocida en los países árabes y musulmanes, especialmente en la región del Magreb, donde nació y pasó la mayor parte de su vida. Fue una figura política involucrada directamente con las dinámicas del poder, actuando como cadí, secretario y el primer ministro. Estuvo al servicio de diversos sultanes en un periodo de fragmentación política del mundo islámico en varios califatos y emirados, debido en parte a la confluencia de poderes emergentes, los reinos cristianos y el avance del imperio mongol y otomano. La obra de este autor, Kitab al-Ibar, en especial su teoría histórica y el desarrollo de sus historias, como se conoce, debe entenderse no como obra excepcional, fruto de un genio, sino como reflexión de un hombre en su tiempo, con afinidades y perspectivas de un historiador, juez, profesor de su propia época. Entender tales puntos de vista es importante cuando nos centramos en el proceso de traducción, entendiendo como recopilación, como sugiere Peter Burke, es decir, como un proceso de recuperación que descontextualiza y luego recontextualiza la obra de Ibn Khaldun. Ahmed Abd-Salam afirmó que la obra de Ibn Khaldun no pasó despercibida entre los letrados siglos después de su muerte y recibió críticas favorables o desfavorables tanto de amigos como de enemigos. En los siglos XVII y XVIII, Ibn Khaldun fue lectura obligatoria entre los estadistas del Imperio Turco Otomano que buscaron en su obra una explicación teórica y histórica para entender y enfrentar su propia crisis a partir del relato del declive del Imperio Árabe durante 5 siglos. Fue a partir de esa inserción de la obra de Ibn Khaldun en la historia política del Imperio Turco Otomano, de la mano de la tradición intelectual árabe en la escritura de la historia en el seno del Imperio Turco, que los europeos tomaron conocimiento de este autor. Fueron las obras y comentarios del historiador turco del siglo XVII, Katip Selepi, que les permitieron un primer acceso de los orientalistas del siglo XIX europeos a la obra de Ibn Khaldun. Segundo Edward Said, es en el siglo XIX, después de la campaña napoleónica en Egipto, que Europa pasó a conocer Oriente de forma más científica como parte fundamental y necesaria para concebir e implementar la noción de dominio, superioridad europea y autoridad sobre Oriente. Fue el orientalista Sylvester de Sacy, pionero en esos estudios, quien había iniciado la búsqueda y la traducción, aunque de forma bastante parcial y general, de la obra de Ibn Khaldun. En 1816, Sacy hizo su primera cita al trabajo de Ibn Khaldun a partir de la consulta de Katip Selebi, por medio de un manuscrito donado por S. Hemley. En 1810, no solo se declaró como inaugurador de los estudios sobre Ibn Khaldun, sino que además fue el responsable de la importación de un manuscrito más completo de Ibn Khaldun, que llegó a París proveniente de Constantinopla, y aunque hoy permanece en la Biblioteca Imperial bajo de la numeración manuscrito árabe 1524. El orientalismo francés debe, antes de todo, ser entendido a partir de dos fases que se diferencian de forma clara. La primera comprende el periodo que va desde la expedición de Napoleón de 1798 hasta 1827-1830, momento en que se produjo el bloqueo marítimo argelino y el inicio de la colonización. La segunda fase comienza entonces en 1830 y llegaría hasta la década de 60 del siglo XX,
o al menos cuando se inician los procesos de descolonización. Es importante tener en cuenta esas dos fases para entender de qué manera y por qué se dio a conocer la obra de Ibn Khaldun, sin olvidar en ningún caso que como soportes necesarios para el proceso de lectura, crítica textual y traducción, los escritos son, tal y como subrayó Jorge Hatier, indispensables, de tal manera que no existe texto fuera del soporte que permite la lectura, confiriendo legitimidad y comprensión. Por lo tanto, el manuscrito en su contenido, pero especialmente en su materialidad, es fuente esencial sobre todo el proceso de lectura, traducción y de uso, cualquier que sea él. Las traducciones de la obra de Ibn Khaldun, en lo que se refiere al siglo XIX, son exclusivamente traducciones al francés que incluyen las contribuciones de Sylvestre de Sacy, Joseph von Hammer-Purgstall, Friedrich Edward Schuss, Joseph Marie Adolphe Noé de Verges y William McGann de Slane. El resultado de las traducciones llevadas a cabo evidencia también un proceso acumulativo de manuscritos, recompilados a partir de dos momentos. En primer lugar, durante la primera fase colonial, los manuscritos fueron reunidos gracias a los contactos que tenían estos renombrados orientalistas con autoridades del gobierno, especialmente cónsules y embajadores. El origen de estos manuscritos no fue otro que Estambul, tal y como se documenta en los dos casos. En la copia de 1810 solicitada por Sacy y en los libros descubiertos por Schultz en 1828, levados como copias para París en 1832 después de su muerte. A partir de 1830 hay un incremento muy significativo en el número de copias y manuscritos que pasaron a engrosar las colecciones francesas como manuscritos de procedencia magrebí, como les dominaba. Son 9 manuscritos que pueden ser contados a partir de datos suministrados por Gallica, la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Francia. Los manuscritos no son reunidos por finalidades autoconcluentes, especialmente en ese segundo periodo con dominación en el norte de África. Es necesario comprender que la colonización alimenta las bibliotecas con los manuscritos provenientes de las recientes colonias, pero también sirve para su propósito a largo plazo. En una mentalidad orientalista de que aquellos pueblos viven una historia que quedó del pasado, se usan escritos del pasado, especialmente históricos, como la publicación de Ibn Khaldun, para comprender y dominar a estos pueblos en el presente. Por tanto, son objetos para el trabajo filológico y su traducción fue patrocinada por instituciones francesas, como la Académie Inscription de Belles Lettres, o directamente por el Ministerio de Guerra del gobierno francés, tal y como fue el caso de los trabajos de Etienne Marc Quatremer, una edición textual árabe a partir del comparativo de los manuscritos, y el Barón de Slane. De esta forma es posible concluir identificando teniendo en cuenta dos puntos. En primer lugar, cabe destacar que la obra de Ibn Khaldun no fue un trabajo de un genio fuera de su tiempo, tal y como afirmaban las lecturas de varios orientalistas del siglo XIX, sino una obra que reflexionaba acerca de las sociedades y su presente y como tal, fue entendida y utilizada en los siglos posteriores. Y, del mismo modo, que el interés en conocer y traducir la obra de Ibn Khaldun en Francia no fue fruto de un mero interés por contribuir al progreso científico y al conocimiento humano, como afirmaban los orientalistas, sino que constituyeron instrumentos de dominación política y una lógica orientalista y colonialista de comprensión y utilidades sobre el otro. Termino mi intervención agradeciendo a la organización del Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe y Occidente por permitirme participar y poder contribuir presentando mi trabajo. Me gustaría agradecer también la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, la FAPESP, por financiar mi investigación y mi participación en este congreso. Y, por último, me gustaría agradecer a mi orientadora, la señora doctora Samira Del Osman, y mi amigo y colega, el doctor Jorge Elice Zocon, por la ayuda y el apoyo con esta presentación. Gracias.